Chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a estar dando un repaso sobre los temas que hemos visto durante el tercer periodo de este año. En Ciencias Naturales hemos estado trabajando acerca del ecosistema. Cuando hablamos de un ecosistema, estamos hablando del conjunto de factores bióticos y abióticos. Pero cuando hablamos de factores bióticos, la palabra bio significa vida. Significa que los factores bióticos son todos aquellos seres vivos que hacen parte de un ecosistema, como las bacterias, los protozoos, las algas, los hongos, las plantas y los animales. Cuando hablamos de los factores abióticos, estamos hablando de los elementos que no tienen vida, pero aquellos elementos que ha creado Dios, como el suelo o la tierra, como el aire, como el agua, como la luz, como el clima, como todos aquellos elementos que hacen parte de la naturaleza, pero que no tienen vida. Ok, ahora vamos a estar hablando acerca de cómo se organiza un ecosistema. Recordemos que en clase estuvimos hablando de la organización de los ecosistemas y que se establecía de la siguiente forma. Individuo. Cuando hablamos de individuo estamos hablando de un solo organismo, un solo ser vivo, sea de cualquier reino. Por ejemplo, una planta de mango. Otro ejemplo podría ser un perro. Cuando hablamos de un solo organismo estamos hablando de individuo. Ahora, cuando hablamos de una población, estamos hablando de un grupo de seres vivos, pero que son de la misma especie. ¿Qué significa especie? Especie es un grupo de seres vivos que se pueden reproducir entre sí. Por eso decimos que una población es un conjunto de organismos o de seres vivos de la misma especie. Por ejemplo, una población de gallinas, una población de cerdos, una población de ganado. Eso son poblaciones porque se pueden reproducir entre sí, son de la misma especie. Cuando hablamos de una comunidad, estamos hablando ya de un grupo de poblaciones de diferente especie. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en la granja hay comunidades, porque podemos encontrar diferentes animales de diferente especie. Perros, cerdos, vacas, son animales que no se pueden reproducir entre sí, por lo tanto, son una comunidad. Ahora, cuando hablamos de un ecosistema, estamos hablando, no lo olvides, del conjunto de factores bióticos, o sea, seres vivos, junto con los factores abióticos, o sea, elementos inertes. Ahora te voy a mostrar ejemplos sobre individuo, población, comunidad y ecosistema. Obsérvalos. Podemos observar que en la parte donde dice individuo hay una sola ave. Donde está la población son varias aves pero de la misma especie que se pueden reproducir entre sí. Donde está la comunidad ya hay un zorro, caracol, aves. Estos son de diferente especie. Y ya el ecosistema podemos ver tanto seres vivos como elementos inertes como el agua, el suelo, el aire. En esta otra imagen vemos que el individuo es un venadito. La población son varios venados y obviamente son de la misma especie para que se puedan reproducir. La comunidad son cebras, venaditos y otros animalitos que son de diferente especie, por lo tanto no se reproducen entre sí y es una comunidad. Y ya en el ecosistema ya vemos el agua, ya vemos las nubes, el sol, el suelo, que son elementos inertes más seres vivos que van a formar los dos un ecosistema. Ahora vamos a hablar de los tipos de ecosistema. En clase estuvimos hablando de que existen dos tipos de ecosistemas, los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Cuando hablamos de ecosistemas acuáticos, son todos aquellos ecosistemas en donde los seres vivos y los elementos inertes se encuentran en la parte del agua, ya sea agua dulce o agua salada. Los ecosistemas acuáticos se pueden clasificar en ecosistemas marinos y ecosistemas de agua dulce. Los ecosistemas marinos a su vez se clasifican dependiendo de cómo llegue la luz en el mar. Si llega mucha luz, entonces ahí encontramos los ecosistemas marinos fóticos.
donde llega mucho la luz. Por ejemplo, los ecosistemas de arrecife de coral. Cuando hablamos de los ecosistemas marinos donde no llega la luz, o sea, en las profundidades del mar, que aunque no lo creamos, hay muchísimos animales, muchísimos seres vivos, allí este ecosistema se llama ecosistema marino afótico. Cuando hablamos de ecosistemas de agua dulce, o sea, las aguas como los ríos, los arroyos, podemos clasificarlos en dos, según su movimiento. Si las aguas están en reposo y están completamente quietas, entonces hablamos de ecosistemas de agua dulce lénticos. Y cuando hablamos de los ecosistemas de agua dulce, en donde las aguas están en movimiento todo el tiempo, por ejemplo los ríos, los arroyos, las quebradas, esos ecosistemas son lóticos. Ahora vamos a ver ejemplos sobre los tipos de ecosistemas marinos y ecosistemas acuáticos de agua dulce. Míralos. Un ejemplo principal de los ecosistemas marinos fóticos donde llega la luz son los arrecifes de coral. En los ecosistemas marinos afóticos es donde no llega la luz y podemos encontrar seres vivos bastante extraños que han desarrollado luces, por ejemplo, para poder encontrar sus presas. En los ecosistemas de agua dulce lénticos vemos las aguas que son bastante en reposo, como los lagos, las lagunas. Y en los ecosistemas de agua dulce lóticos podemos ver que sus aguas tienen mucha corriente, como por ejemplo los ríos, los arroyos, las cascadas, etc. Ok chicos, espero que este video haya sido de apoyo a cada una de las explicaciones que hicimos en clase, pero no te despegues porque van a ver otros videos para poder entender mejor el tema. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer los ecosistemas. Pero, ¿sabes qué es un ecosistema? Un ecosistema es un conjunto formado por un espacio determinado y todos los seres vivos que lo habitan. Por ejemplo, este río es un ecosistema y está formado por el agua, el fondo, las orillas y todos los seres vivos que viven en él. Como esta rana, estos nenúfares o este tímido pato que se esconde cuando nos ve. Un ecosistema puede ser muy pequeño, como esta charca, o muy grande, como este enorme desierto. Los ecosistemas están formados por dos tipos de componentes. Por un lado, el medio físico y por otro, los seres vivos. El medio físico está formado por todo lo que influye en los seres vivos, como el suelo, el clima o el agua, y determina qué seres vivos pueden vivir en un ecosistema o en otro. Por ejemplo, el desierto es muy seco, por lo que solo pueden vivir en él animales y plantas que aguantan mucho tiempo sin beber agua, como este escurridizo lagarto o estos jorobados camellos. En nuestro planeta hay numerosos ecosistemas y los dividimos en acuáticos y terrestres. Dentro de los acuáticos hay dos tipos, los de agua dulce y los de agua salada. Los de agua dulce son los que tienen agua dulce, como los ríos o los lagos, que tienen nenúfares, nutrias, ranas. ¡Anda! Y aquí están otra vez nuestros amigos los patos. Los ecosistemas de agua salada son los que se encuentran en el mar, como este precioso arrecife, tan lleno de color y de vida, con peces, corales, pulpos y muchos más seres vivos. Dentro de los ecosistemas terrestres hay gran variedad, como las praderas o sabanas, formadas por grandes llanuras, donde pastan animales como las cebras o los antílopes. Las junglas, donde los árboles son altísimos y viven estos monos, llamados orangutanes. O los ecosistemas montañosos, que suelen tener bastante nieve.
Siempre hemos pensado que el ser humano está por encima de todo, pero lamento decirte que eso es totalmente falso, y por lo menos la naturaleza así lo refleja en la cadena alimenticia. Toma nota. Se le llama cadena trófica a las relaciones alimenticias entre los seres vivos. En palabras fáciles, ¿qué animal se come a qué animal? Para ello, existen niveles a partir de la fuente de energía o alimento que requiere cada ser. El primer nivel está conformado por los productores. Son organismos que fabrican su propio alimento gracias a la fotosíntesis. Como ejemplo tenemos a las plantas. Dato atípico: los productores también son llamados seres autótrofos, ya que no necesitan alimentarse de otros organismos. En un segundo nivel tenemos a los consumidores, conocidos también como heterótrofos. Estos tienen la característica de no producir sus propios alimentos, por lo cual necesitan de otros seres vivos para sobrevivir. Dato atípico: estos seres consumidores se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Finalmente, los descomponedores son aquellos organismos como los hongos y bacterias que se alimentan de todos los desechos dejados por otros seres vivos. Dato atípico: gracias a los descomponedores, la cadena alimenticia se reinicia, ya que los productores aprovechan y toman todos los nutrientes liberados. Toma tu ejemplo. Una mariposa buscará en la flor los nutrientes necesarios para sobrevivir. Por su parte, un sapo se alimentará de la mariposa, y cuando se descuida el sapo, servirá de plato fuerte para una serpiente. Pero ahí no acaba todo. Cuando muera la serpiente, será el alimento de algunos descomponedores quienes serán los responsables de iniciar un nuevo ciclo gracias a las sustancias que retomarán las plantas. Hoy toca. Hola niños, hoy aprenderemos la cadena alimentaria. ¿Qué es una cadena alimentaria? Todos los seres vivos necesitan comida para darles la energía para crecer y moverse. Una cadena alimenticia muestra cómo cada ser vivo obtiene su alimento. Muestra quién está comiendo quién. El sol es muy importante para todos los seres vivos. Sin el sol las plantas no crecerían. Sin las plantas no habría animales. Todas las plantas y animales necesitan alimentos que les proporcionen la energía que necesitan para vivir. Las plantas verdes hacen su propia comida. Ellos usan la energía del sol para hacer su propia comida. Algunos de estos alimentos se usan, y otros se almacenan en las raíces, tallos y hojas. Las plantas se hacen o producen su propio alimento por fotosíntesis. Se llama productores. Los animales no pueden hacer su propia comida. Los animales obtienen su energía y biomasa comiendo otros organismos. Eso se llama animales y son consumidores. Hierba. Saltamontes. La hierba es comida por saltamontes. Sapo. Saltamontes es comido por el sapo. Serpiente. El sapo es comido por la serpiente. Halcón. La serpiente es devorada por el halcón.